Bueno, buenas noches. Entonces seguimos con los requisitos para constitución de una sociedad. Ayer quedamos en el numeral 5, ¿cierto? Frente a la forma como se debe determinar en el documento de constitución el capital, ¿hay alguna duda o alguna pregunta sobre ese aspecto? ¿O quedó lo suficientemente claro? ¿Sí quedó claro? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces sigamos con el número 6. La forma de administrar los negocios sociales. ¿Quién me ayuda con este numeral 6? Ahí está en la pantalla. Profe, la forma de administrar los negocios sociales con indicación de las atribuciones de los administradores y de las que se reserven los asociados, las asambleas y las juntas de socios, conforme a la regulación legal de cada tipo de sociedad. Ok, gracias. Bueno, entonces ahí la sociedad va a tener unos órganos de administración y representación. No sé si de pronto hablaron algo de eso en la clase de Derecho Comercial. ¿Sí vieron algo de eso o no? Bueno, supongo que no por lo ¿Qué que... es la asamblea? Sí, exacto. Cada sociedad tiene un colegiado, un grupo colegiado que es donde toman las decisiones, pues, de fondo como tal, en cuanto a reestructuración, en cuanto a presupuestos. En el caso, por ejemplo, de las propiedades, de la propiedad horizontal, se rige pues por la junta de copropietarios o por la asamblea de copropietarios. Bueno, pero eso es harina de otro costal. Todas las sociedades tienen un órgano máximo de administración de la sociedad. Y tratándose si son de sociedades de capital, que ya saben ustedes que las sociedades de capital son la sociedad en comandita por acciones, la sociedad anónima y la sociedad por acciones simplificadas. Tratándose de esas sociedades de capital, el órgano máximo de la sociedad se llama asamblea de accionistas. En esa asamblea de accionistas todos tienen voz y voto, todos los accionistas o socios. ¿Ok? Ese es el órgano máximo en las sociedades de capital. Y las sociedades de personas, que son las sociedades colectivas, las sociedades en comandita simple y las sociedades limitadas, en estas sociedades ese órgano máximo se llama junta de socios. ¿Sí? Entonces, cada sociedad va a tener ese órgano máximo llamado junta de socios o asamblea de accionistas. Es el mismo órgano. Lo que va a cambiar el término es dependiendo del tipo de sociedad. Entonces, ese órgano está conformado por todos los socios de la respectiva sociedad. En el documento de constitución debe mencionarse cuáles son las facultades que tiene este órgano o este cuerpo llamado Asamblea de Accionistas o Junta de Socios. Y asimismo la sociedad también puede tener otros órganos de administración, como por ejemplo las juntas directivas. Entonces la sociedad puede determinar si constituye o si crea una junta directiva, y en caso de que la sociedad determine crear una junta directiva, debe quedar en el documento de constitución cuáles son las funciones que va a tener esa junta directiva. La forma como se van a elegir los miembros de esa junta directiva. Entonces, la junta directiva pues debería ser nombrada por los socios, es decir, por la junta o asamblea. La junta directiva va a ser designada por la asamblea o junta de socios, ¿ok?
Y asimismo, también va a haber un representante legal. El representante legal es el administrador de la sociedad, es decir, es la persona natural que va a ejecutar todos esos actos en nombre de la persona jurídica. Entonces, hay que definir cuál sería el órgano que va a elegir el representante legal en el evento que haya junta directiva. Si estamos, digamos, en una sociedad anónima, la sociedad anónima debe tener por ley junta directiva. Entonces, en una sociedad anónima va a haber asamblea de accionistas y junta directiva. La junta directiva pues va a ser nombrada por la asamblea de accionistas, pero tratándose del representante legal, hay que definir entonces quién nombra el representante legal. Si lo nombra la asamblea de accionistas o si la asamblea de accionistas delega este nombramiento en la junta directiva. Eso debe quedar ahí en el documento de constitución. Tratándose de la sociedad anónima, la ley también exige que tenga revisor fiscal. Y el revisor fiscal pues debe cumplir unos requisitos. El revisor fiscal debe ser contador. No puede ser alguien dentro de primer grado de consanguinidad, segundo afinidad y cuarto civil con los socios de las respectivas sociedades. Entonces, tratándose de una sociedad en donde haya revisor fiscal, debe determinarse qué órgano va a nombrar al revisor fiscal. Entonces, la asamblea de accionistas puede nombrar la junta directiva en los casos de que hay junta directiva, y la junta directiva pues va a tener unas facultades previamente establecidas por la asamblea de accionistas, pero la junta directiva va a crear su propio reglamento. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que los miembros de la junta directiva, deban tener una remuneración? ¿O que los miembros de la junta directiva deban hacer esa función al gratín? ¿Honoren? ¿Qué piensan ustedes? Pues, profe, alguna vez estuve en una empresa y por casualidad me di cuenta que ellos sí pasaban cuentas de cobro, pero pues, y decían que por asistir a las asambleas. Ajá. ¿Quién más? De pronto, profe, se cobra por sesiones, por las veces que sesione la asamblea, en el caso, por ejemplo, de los consejos municipales que les pagan por sesión, algo así. Bueno, primero se debe determinar, ¿sí? O sea, Yo creo que sí deben estar remunerados, doctor. la asamblea de accionistas debe definir si va a haber remuneración para los miembros de la junta. Y en caso de que haya remuneración, pues cómo sería la forma de esa remuneración. Si se pagaría por cada reunión que haya. Cuando hay junta directiva, la junta directiva debe reunirse una vez por mes. Eso dice la norma. O sea que si hay junta, deben realizar 12 reuniones y en cada reunión hacer la respectiva acta de la reunión de la junta. 12 reuniones de la junta por año en las sociedades donde hay junta directiva. Entonces, la norma no dice que deba ser remunerada esta función, pero si no se establece, pues no se haría, digamos, exigible por parte de los integrantes de la junta directiva una remuneración. Si no se ha establecido, no se podría exigir. ¿Ok? Ahora, la junta va a tener varios miembros. Va a tener un presidente, un secretario, unos vocales, ¿sí? Varias personas, va a ser un cuerpo colegiado. En las sociedades donde hay junta directiva, el presidente de la junta termina siendo más poderoso que el representante legal de la sociedad.
o gerente de la sociedad. O sea que en una sociedad donde hay junta directiva, realmente quien tiene más poder es el presidente de la junta directiva, tiene más poder que el representante legal. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Doctor, ¿y la remoción de esa junta a un año o depende como hayan acordado? Depende cómo lo haya acordado la asamblea. Pero si la asamblea determina que la junta va a ser nombrada para un periodo de un año, siempre debe haber, o sea, la única forma de que las personas que están ahí haciendo, digamos, una representación en cualquiera de estos cuerpos salga o quede reemplazada, debe ser con la respectiva inscripción del reemplazo. Si se nombró por un año y al año no se ha hecho el reemplazo o no se ha designado otra persona para que ocupe ese cargo, la persona va a seguir apareciendo ahí. Va a seguir ahí igual. Lo mismo sucede con el representante legal. Así se establezca por la asamblea accionista o junta de socios o incluso por la junta directiva en los casos que haya junta y que la junta directiva tenga la función de designar el representante legal, siempre ese representante legal, para que deje de ejercer la representación, tiene que ser reemplazado. O sea, que quede el inscrito en la Cámara de Comercio, en el registro mercantil, el reemplazo de esa persona. No es que la persona va a pasar una carta diciendo, y la va a registrar en la Cámara de Comercio diciendo, a partir de la fecha presento mi renuncia irrevocable y tal, y hasta aquí respondo. No. La Cámara de Comercio le recibe la carta, porque cada acto que se registra como este tipo de actos hay que hacer un pago. Y son como 200.000 pesos. Pues la Cámara, ni corta ni perezosa, recibe la inscripción, pero eso legalmente no va a producir ningún efecto. Entonces, la única forma que la persona realmente deje de responder es cuando se hace el registro de la persona que lo reemplaza. Ahí es cuando realmente ya la persona puede decir, bueno, deje de responder de aquí en adelante. En ese momento únicamente. Cualquiera que sea el tipo de sociedad, la regla es la misma. ¿Sí queda claro? Sí, señor. Ahora, hay unas obligaciones o unas funciones que trae el código, que es lo mínimo que deberían tener estos cuerpos, llamado asamblea de accionistas o junta de socios, o la junta directiva, o la representación legal. Va a haber unos, digamos, como el mínimo de funciones los va a establecer el código, pero de ahí en adelante la sociedad puede colocar otras funciones adicionales. Lo que no podrían hacer los socios es colocar menos de lo que exige la norma. Pongo un ejemplo. El representante legal va a necesitar, o digamos, va a tener facultades para realizar todos los actos en nombre de la sociedad. Pero los socios pueden limitar el actuar de ese representante legal. ¿Y cómo lo pueden limitar? Pueden establecer algunos parámetros dentro de las funciones del representante legal, como que para realizar digamos, contratos que superen cierto monto, entonces pueden establecer, bueno, que supere los 100 salarios mínimos o que supere los 100 millones de pesos, necesitará autorización de la asamblea de accionistas o junta de socios para poder celebrar ese tipo de contrato. Entonces, fíjense que si la sociedad no dice nada, la norma dice, bueno, el representante legal puede hacer todas las actuaciones que quiera, al menos que los socios le digan, bueno, cuando usted vaya a hacer este tipo de actuaciones, usted necesita permiso de la asamblea.
o de la junta. Eso lo pueden hacer los socios, digamos, como ponerle esas limitaciones en el ejercicio que hace esta persona. Porque al final, ¿qué hace el administrador o representante legal? Lo que está haciendo es tomar las decisiones, y ¿quiénes van a responder por las decisiones que está tomando ese administrador? ¿Quién va a responder en últimas, al final de cuentas? Los que van a responder son los socios. Entonces pueda que el administrador, si no se le ponen ciertas restricciones, no tenga reparos en celebrar contratos que, digamos, vayan a poner en una situación o circunstancias difíciles la sociedad o los socios. Ahora, el representante legal en la sociedad puede tener dos nombres. El representante legal puede llamarse gerente o presidente, pero siempre las sociedades deben tener un representante legal. No sé si ustedes han visto de pronto las cámaras de comercio de los bancos o los certificados que pide la superintendencia financiera de las entidades bancarias. No sé si alguno lo ha visto en algún momento. ¿Ninguno ha visto nunca un certificado de esos? Yo por mi parte no, doctor. Bueno, en esos certificados ustedes pueden ver que va a decir gerente de la regional tal, gerente de tal cosa. Entonces ustedes pueden pensar, bueno, ¿y aquí quién sería el que responde en caso de una, por ejemplo, de una demanda? ¿A quién se va a relacionar como la persona que debería representar esa sociedad, esa empresa? Entonces, pueden ponerle representante legal. A veces algunos colocan representante legal judicial. O voy a poner un ejemplo mucho más sencillo. Las EPS. Se han visto que las EPS han encontrado una forma de hacerle conejo a los desacatos de tutela. No sé si se han dado cuenta. Porque todos los días presentan una cantidad de tutelas contra las EPS. Entonces ya ellos buscaron la comba al palo. Y la comba al palo que le buscaron es que para evitar que el pluma blanca, por decirlo de alguna forma, o sea, el representante legal tenga que ir al arresto, cumplir arresto cuando el juez lo ordena en desacato, se crearon una figura de un representante legal para asuntos judiciales. Y entonces, en una actuación judicial, como por ejemplo una tutela, una acción de tutela, a quien hay que notificar es a ese personaje, sin que necesariamente ese personaje sea el que sea el pluma blanca, por decirlo, ¿sí? El representante legal o el presidente de esa EPS. Entonces se crearon esta figura de representante legal para asuntos judiciales, y las notificaciones de las tutelas le llega a ese personaje. Cuando hay un desacato y el juez ordena el arresto, entonces quien va a ir a chuparse el arresto va a ser esa persona. Y les pagan exclusivamente para eso. Entonces, ¿para qué pongo el ejemplo? Porque hay dentro de la estructura de las sociedades diferentes cargos que a veces pueda ser difícil como identificar, bueno, cuál es la cabeza más visible. Entonces se inventan una cantidad de representaciones legales para judiciales, para representación legal para algunos asuntos comerciales y así sucesivamente para diferentes cosas. Aunque la norma no lo prohíbe. Si la norma no lo prohíbe, pues estaría permitido, ¿sí? Entonces, el representante legal va a tener las funciones que le va a determinar esa asamblea de accionistas o junta de socios.
Bueno, ¿alguna pregunta de este numeral 6? No, señor. Bueno, ¿quién me ayuda con la lectura del numeral 7? La época y la forma de... Sigas, perdón. La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios en sesiones ordinarias o extraordinarias y la manera de deliberar y tomar los acuerdos en asuntos de su competencia. Bueno, todas las sociedades deben celebrar unas reuniones anuales. Entonces, la ley y el Código de Comercio exige que todas las sociedades, independientemente del tipo de sociedad, listo. Entonces, les decía que todas las sociedades, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, señor. señor. Todas las sociedades deben tener, por ley, una reunión por lo menos una vez al año. Esa reunión se va a llamar la reunión ordinaria. En esa reunión se va a revisar y analizar cómo le fue al corte del ejercicio anterior. ¿Cómo se va a medir el ejercicio de la sociedad? Se va a medir a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Esta reunión ordinaria, que es obligatoria, no es, digamos, opcional, es obligatoria para todas las sociedades, debe celebrarse dentro de esos primeros 3 meses del año, o sea, a más tardar el 31 de marzo de cada año. En esa reunión se va a analizar o se va a recibir el informe de cómo le fue a la sociedad hasta el 31 de diciembre del año anterior. El informe debe ser presentado por el representante legal de la sociedad y este informe va a ser aprobado o improbado. Entonces, este informe va a, digamos, evaluar cómo le fue a la sociedad durante el periodo anteriormente. Si hubo utilidades, ¿sí? Y en caso de que hayan utilidades, las utilidades no se reparten automáticamente. Si hay utilidades, para que puedan ser repartidas, debe ser aprobada en la asamblea ordinaria, después de que se presenta el informe por parte del representante legal de la sociedad. Esa es la reunión ordinaria, pero la sociedad puede establecer más de una reunión al año. Lo que no puede decir la sociedad es que no se van a reunir sino una vez cada 2 años o algo así. No, debe ser mínimo una reunión anual, una reunión ordinaria. Ahora, la sociedad no solamente se va a reunir de forma ordinaria, la sociedad se puede reunir de forma extraordinaria cuando las circunstancias así lo ameriten. Por ejemplo, si ya se realizó la reunión ordinaria y surgen algunas situaciones que deban ser debatidas y tomar decisiones y esas decisiones deben ser aprobadas por los socios, entonces se haría una reunión extraordinaria. Todas las reuniones extraordinarias van a ser aquellas que sean fuera de la ordinaria. Reuniones extraordinarias en el año, la norma no dice, o sea, puede que no se necesitaron reunir de forma extraordinaria, como pueda que de pronto durante el año necesitaron reunirse de forma extraordinaria 1, 2 o 3 veces. Entonces debe establecerse en qué época se va a hacer la reunión ordinaria, cuáles serían las reglas de esa reunión, de los plazos para hacer la convocatoria
de la cual hablaré ahora más adelante, así como de las reuniones extraordinarias. Pero resulta que no solamente van a haber reuniones extraordinarias cuando las circunstancias lo ameriten. La única persona que puede convocar para una reunión ordinaria es el administrador de la sociedad, o sea, el representante legal. Si al representante legal no se le dio la gana de convocar la reunión ordinaria o se le olvidó o la situación que haya sido y no fue convocada la reunión ordinaria, entonces los socios se van a reunir por derecho propio y esto se llama la reunión por derecho propio y se van a reunir el primer día hábil del mes de abril a las 10 de la mañana en el domicilio principal de la sociedad. El primer día hábil del mes de abril, porque puede que el 1 de abril caiga un sábado o caiga un domingo. Y ustedes saben que los días hábiles es de lunes a viernes. Entonces, cuando se hace la convocatoria de una reunión ordinaria, debe ser únicamente por el administrador. Si el administrador no la convocó, los socios deben ir el primer día hábil del mes de abril a las 10 de la mañana y se adelanta la reunión. ¿Ok? Otra reunión que se puede establecer o que debe establecerse según la norma son las reuniones no presenciales. Y las reuniones no presenciales es cuando no todos los socios se encuentran en la ciudad. De pronto alguno de los socios está afuera, está de viaje, pero se puede llevar a cabo la reunión y si esa persona que está por fuera, digamos, pueden reunirse a través de plataformas digitales como Skype, Zoom o cualquiera de estas aplicaciones. Lo que dice la norma es que debe quedar la grabación, debe quedar el registro de esa reunión y la regla es que la reunión sea o que la comunicación sea simultánea y sucesiva. Es decir, una persona habló, la otra le contestó, no es que de pronto uno participó y el otro le va a responder por allá a las 3 horas o al día siguiente. Fíjense que cuando el código en el año 71 se expidió, ni siquiera existía Internet. Pero el legislador, digamos, fue sabio o pudo adelantarse al futuro y permitir que hubieran reuniones no presenciales. Así fuera en ese momento vía telefónica, que de pronto por teléfono se realizara la reunión con alguno que no estuviera ahí en el domicilio de la sociedad. Otra reunión que se puede realizar dentro de la sociedad son las reuniones universales. Las reuniones universales es cuando están todos los socios y no me dio convocatoria. O sea, no se les avisó anteriormente que iba a haber una reunión tal día, no. Sino que se encontraron, hicieron la reunión y tomaron unas decisiones. Todas las reuniones de la sociedad deben ser en el domicilio. La ley dice que deben ser dentro del domicilio, o sea, está prohibido hacer una reunión fuera del domicilio. Por ejemplo, si la sociedad tiene el domicilio en la carrera 13, número 3599 de la ciudad de Bogotá, podrían entonces convocarse la reunión en el restaurante El Pórtico. ¿Qué creen ustedes? Pues no, porque si dice que debe ser en el domicilio principal. Exacto, y el restaurante ya estaría en Chía. Fuera. Estaría fuera de la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Entonces, la única reunión que se puede hacer fuera del domicilio es la reunión universal. O sea, cuando están todos los socios. En ese momento, si la reunión se hace fuera del domicilio, pero están presentes todos, es válida. O sea que si está en la carrera 13, número 3599 y de casualidad coincidieron todos por allá en San Andrés Islas
y al calor de unos whiskies y alrededor de la piscina frente a la playa realizaron la reunión porque estaban todos presentes y tomaron decisiones, esa reunión es válida, ¿ok? Porque estaban todos presentes y era una reunión universal, o sea que no me dio convocatoria previa. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas hasta acá? No, profe. Ok, listo. Entonces, otra reunión que se permite, que se puede colocar en el documento de constitución, es la reunión de segunda convocatoria. ¿Y cuál es la reunión de segunda convocatoria? Cuando se realizó la convocatoria para una reunión y no hubo quórum deliberatorio. Y el quórum se va a determinar no por las personas, sino por el capital, la representación del capital. Entonces, si no está la mitad más uno de las cuotas sociales, de las partes de interés o de las acciones, no puede llevarse a cabo la reunión porque no habría quórum. Si no hay quórum, entonces ahí mismo se puede hacer la citación o la convocatoria para una reunión de segunda convocatoria. Entonces ahí mismo se va a establecer, la norma dice que no puede ser ni antes de 10 días ni después de los 30 días de esa primera fecha. Y en esa reunión de segunda convocatoria, con el porcentaje que hubo, con eso realizaron la reunión. O sea que no va a importar el quórum deliberatorio para poder celebrar esa reunión. Una cosa es celebrar la reunión y otra cosa es poder tomar decisiones, que haya mayorías para tomar decisiones. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Dentro de Profe, la... qué pena, pero es que no me quedó claro el tema del quórum. ¿Cómo se determina? El capital, como explicábamos ayer, se va a determinar por tantas acciones, tantas cuotas sociales o tantas partes de interés y se le va a dar un valor a cada acción o cuota social o parte de interés. Entonces se va a dividir el valor total entre ese número y se va a determinar el valor de esas acciones. Y eso se va a distribuir entre todos los socios. Entonces, si hay, por poner un ejemplo, permítanme, voy a poner un ejemplo más práctico, más didáctico. Digamos que Andrea León, Alex Palomo, Jessica Viviana, Valeria Rojas y Santiago constituyen una sociedad. Andrea tiene el 40% del capital. Alex tiene el 15% del capital. Jessica tiene el 15% del capital. Valeria tiene el 15% del capital y Santiago el 15%. Si ustedes suman 40 más 15, 55 más 15 serían 70, más 15, 85, más 15 se completaría el 100%. Si en la reunión se hace presente Santiago, Valeria y Jessica, Santiago, Valeria y Jessica, o sea, tendrían el 45%, ¿habría quórum? No, señor. No, no hay quórum. No, ¿verdad? Porque no está la mitad más uno. Pero si en la reunión se presenta Andrea, que tiene el 40, y Alex, Ahí sí. que tiene el 15, Ahí sí. ahí sería el 55, ¿cierto? Ahí sí habría quórum. Fíjense que aquí nada más 2 personas harían el quórum, mientras que en el otro ejemplo que había puesto inicialmente de Santiago, Valeria y Jessica, eran 3 personas, pero sumando lo que tenían en el capital, no llegaban a la mitad más 1. Entonces, aquí el quórum se va a determinar es
por el porcentaje del capital, ¿sí? No por el número de personas. ¿Alguno acá vive o ha vivido en propiedad horizontal? Sí, señor. Sí, profe, claro. Bueno, los que han vivido en propiedad horizontal saben de lo que le estoy hablando, porque en propiedad horizontal la ley 675 del 2001 dice que se regulan para las reuniones estas reglas del Código de Comercio. Entonces, lo mismo. La única diferencia es que en la propiedad horizontal no van a hablar de acciones, sino de coeficiente. Y le dicen, entonces el apartamento tal tiene el 2.76% del coeficiente total de la propiedad horizontal, ¿sí? Porque al sumar todo el coeficiente debe dar el 100%, así como al sumar la representación del capital que tiene Alex. ¿Cuál era la otra que se me perdió? Alex, Andrea, Valeria, Santiago y la otra persona que se me escapa aquí el nombre, al sumar todos va a dar el 100% del capital de la sociedad. Aquí podríamos decir, en ese punto, podríamos decir que el que tiene plata marranea. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, profe, muchas gracias. Y aquí es por la representación, o sea, el que más tiene, más, digamos, más peso va a tener al momento de tomar las decisiones, de reunirse y tomar las decisiones, porque se va a determinar de esa forma. Ahora, si en la sociedad nada más existieran dos personas, Alex y Lina, y cada uno tuviera el 50%, si está presente Alex, pero Lina no está presente, habría quórum. ¿Ustedes qué piensan? No, señor. No, No, porque es señor. 50 más 1. Exactamente, porque entonces Alex sería el 50%, y si está Lina sola, pues sería el 50%, ninguno de los dos hace mayoría. Ahora, si Alex tiene el 60% y Lina tiene el 40%, con que esté Alex únicamente, ya con él hay quórum, porque tiene más de la mitad. Dime, Lina. No, profe, se me activó el micrófono. Qué pena. Entonces, aquí lo que va a valer o lo que va a pesar es el porcentaje que tenga según el número de acciones, de cuotas o partes de interés. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta, qué pena, con Andrés Gallo. Siendo así la situación, por ejemplo, si el que está como representante legal en dos socios que tienen ambos el 50% y teniendo en cuenta el derecho preferente, pues el derecho a reunirse, el de cada año, si el representante no lo hiciera, un ejemplo, esta otra persona, ¿cómo hace para tomar una decisión o cómo hace para hacerlo si el que está como representante no quiere convocar a esa reunión o no quiere hacerla? ¿Cómo sería si no hay quórum? O sea, es decir, ¿hay que entran en un conflicto y les tocaría resolverlo en un tribunal o de arbitramiento o cómo sería? Exactamente. Pues primero, que si hay nada más dos y cada uno tiene el 50% y el uno no quiere convocar, pues el otro tendría que ir, presentarse el primer día hábil de abril y tratar de llevar a cabo una reunión por derecho propio. Ahora, listo, hace la reunión, pero si no tiene el quórum para tomar decisiones, lo único que le quedaría sería acudir a la justicia para tratar de ventilar las diferencias entre los socios y que el juez sea el que dirima esas diferencias. Pero eso es lo que pasaría. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, ¿quién me lee el número 8? Las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales y la forma en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio social con indicación de las reservas que deban hacerse. Bueno, así la sociedad o el comerciante no haya tomado la decisión de cuántas veces va a realizar un balance o un inventario, el código le exige que el comerciante, entendiendo la sociedad como un comerciante, debe hacer por lo menos un balance al año. Y el balance debe ir con corte el 31 de diciembre. Por eso cuando mencioné hace un rato que en el informe del administrador entregaba, digamos, como la información de su gestión y el estado de la sociedad al 31 de diciembre, es importante que tenga un balance que respalde esas cifras que va a presentar en la reunión. Asimismo, la norma dice que el comerciante o que la sociedad debe hacer por lo menos un inventario al año. Un inventario y un balance general, pues para saber financieramente cómo le está yendo. Si está teniendo utilidades o si está teniendo pérdida. Eso es lo que dice la norma. Por lo menos una vez al año. Pueda que la sociedad diga, bueno, vamos a realizar un balance, un inventario cada 6 meses, una vez por semestre. Pero si no dicen nada, por lo menos una vez. Cuando hay utilidades, o sea, el comerciante pues aspira, y dentro de eso la sociedad aspira que en virtud del ejercicio, de ese ejercicio que está haciendo, de desarrollar el objeto social, obtenga unas utilidades. Digamos, coloquialmente, ustedes de pronto habrán escuchado, pues una persona, un comerciante no va a comprar huevo para vender huevo. O sea, como para que lo vean trabajar y no generar ninguna utilidad. Entonces, el hecho de que se generen utilidades, la ley dice que la sociedad debe hacer una reserva legal del 10% de las utilidades del periodo, o sea, de las utilidades que le arrojó la sociedad durante ese año. Entonces, en ese 10% lo van a ir sumando y va a ser una forma de que puedan tener unos ahorros, como unos ahorros obligados para cualquier contingencia que se le pueda presentar a la empresa. ¿Cuándo se va a dejar de hacer esa reserva legal, de guardar ese ahorro? Cuando esa reserva llegó al 50% del capital. Entonces, digamos que si el capital son 50 millones de pesos y le fue bien, hubo un año, digamos, con 200 millones de pesos de utilidades, de esos 200 deben guardar 20 como reserva legal. Y así sucesivamente. Apenas superen la mitad, entonces, si tiene 50 millones de capital, apenas superen en esa reserva legal los 25 millones, apenas llegan al tope de 25 millones, ya, digamos, no tienen necesidad de seguir guardando esa reserva legal. La reserva legal es obligatoria. No es si la sociedad quiere, es obligatoria. Pero así como hay una reserva legal, la sociedad también puede determinar si hay reservas ocasionales. ¿Ok? Entonces, si hay reservas ocasionales, lo pueden establecer en su escrito o en su documento de constitución, en sus estatutos. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Bueno, ¿quién me ayuda con el numeral 9? Yo, profe. Andrea León, la duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la misma. Ok, gracias. Entonces, todas las sociedades deben tener una duración en el tiempo. No es que van a realizar los estatutos y van a hacer este contrato de sociedad y no van a determinar cuánto va a ser el plazo o cuánto va a ser el tiempo que va a durar la sociedad. La norma no habla de mínimos ni de máximos de duración. Eso lo van a determinar los socios. Los socios pueden decir, bueno, vamos a durar 100 años en la sociedad. Pueden determinar, vamos a durar 5 años. Vamos a dejar una duración de 20 años, de 10 años, de 50 años, de 30 años. Pero debe tener una duración en el tiempo. Ahora, esta es la regla general, aclaro. Cuando ustedes se van a la 1258 del 2008, que es la ley por la cual se crearon las sociedades por acciones simplificadas, la SAS puede tener una duración indefinida. Entonces, por eso, aclaro, esta es la regla general. Lo que dice la SAS es la excepción, pero la excepción solo aplicará para la SAS. Pero todas las sociedades en general deben tener una duración en el tiempo. Además de esa duración, ¿cuánto va a tener, digamos, de vida esa sociedad? Debe mencionarse cuáles son esas causales de disolución de la sociedad. El 218 del Código de Comercio establece las causales de disolución, pero puede la sociedad establecer otras causales diferentes, adicionales a las que están en ese artículo. Lo menos que debe ir, lo mínimo que debe ir es estas causales que se han mencionado, ¿ok? ¿Alguna pregunta hacia acá? No, señor. Imagínense que recuerdan que quedamos que la sociedad es como un matrimonio. Entonces vean qué ventajas tiene que se le puede poner plazo de duración a ese matrimonio llamado sociedad mercantil. ¿Qué tal que así fuera para los matrimonios? ¿Cómo les parece eso? ¿Mm? ¿La berraquera o no? Bueno, ¿quién me ayuda con el numeral 10? Carlos Corredor. La forma de hacer la liquidación, una vez disuelta la sociedad, con indicación de los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie, o de las condiciones en que, a falta de dicha indicación, puedan hacerse distribuciones en especie. Si la sociedad se disuelve, la consecuencia natural de esa disolución de la sociedad es que la sociedad entra en un estado de liquidación. La sociedad puede establecer en el momento de su creación, en estos estatutos, que al momento de entrar en estado de liquidación, el representante legal se convierta en el liquidador. Pueden establecerlo perfectamente. Doctor, ¿y quién sería el segundo al mando en caso de que el representante legal no tenga muy buena relación con la sociedad o alguna cosa? No puede hacer de liquidador. Las sociedades deben tener un representante legal y un suplente del representante legal.
o llevándolo, digamos, a otras palabras técnicas, un gerente y un subgerente, o un presidente y un vicepresidente. A falta de, o digamos, ante las faltas temporales o absolutas del titular, pues actuaría el suplente. Ahora, la liquidación, cuando se llega al estado de liquidación de la sociedad, la consecuencia natural de estar en estado de liquidación es que la sociedad deja de ejercer su objeto. O sea, ya la sociedad no puede seguir desarrollando su objeto social porque entró en estado de liquidación. Entonces, en el estado de liquidación, las únicas operaciones que puede realizar la sociedad es para ponerle fin a la misma. Por ejemplo, vender lo que tiene para pagarle a los acreedores y ese tipo de cosas. Pero no es que van a seguir, por ejemplo, si tienen una fábrica, no van a seguir produciendo los elementos o los materiales para seguir trabajando como si nada, no. Ya ahí cesaría toda acción y tendría que las acciones que haga este liquidador, que el liquidador va a asumir la representación legal, pero esos actos que va a hacer el liquidador van a ser únicamente para ponerle fin a la sociedad, como por ejemplo cobrarle a los acreedores o a cobrarle a los deudores, perdón, en caso de que le deban a la sociedad, y asimismo la sociedad con las deudas que tenga, entonces negociar con los acreedores para ir pagándole y ese tipo de cosas. A eso va a limitarse la actuación de ese liquidador que ejercería la representación legal. Cuando la sociedad queda disuelta y en estado de liquidación, que es la consecuencia natural de la disolución, va a aparecer en el registro mercantil. Entonces, si la sociedad se llamaba Corredor Gallo Abogados Asociados, SAS, al momento de entrar en liquidación va a llamarse Corredor Gallo Abogados Asociados SAS en liquidación. Va a ir seguido de la frase en liquidación. Eso va a significar, o cualquiera que saque el certificado, ellos ya no pueden ejercer como tal el objeto social porque están en liquidación. ¿Ok? Ahora, la liquidación no necesariamente es porque hayan entrado en un nivel de insolvencia. La sociedad puede disolverse y liquidarse por voluntad de los socios, ¿sí? Por alguna de las causales que permite la ley, el 218, diferente a un tema netamente económico o de liquidez. Cuando se determina esa forma de hacer la liquidación, la ley dice que pueden entonces darse distribuciones en especie. ¿Cuándo habría distribución en especie? Es decir, devolverle a los socios de lo que quedó, decirle, mire, a usted le toca esto, quedó esto para usted, que si queda algo, o sea, después de que vendieron lo que tenían y pagaron a todo el mundo y sobró. Entonces, lo que les sobró se lo van a repartir de a como tiene cada uno en el nivel de participación o como tenía el nivel de participación en la sociedad. Lo cual no es fácil que ocurra en la vida práctica. Normalmente no les alcanza lo que tienen para pagar todas las deudas. Ahora, cuando se ha entrado en causal de liquidación, en causal de disolución y como consecuencia iniciar la liquidación, la ley permite que la sociedad pueda subsanar, por decirlo de alguna forma, esa situación que los ha llevado a ese estado de disolución y como consecuencia de entrar en liquidación. Y cuando se presenta esa causal de disolución de la sociedad, se llama el enervamiento de la causal de disolución. Voy a escribirlo acá en el chat.
El enervamiento de la causal de disolución son 6 meses, pero la SAS tiene 18 meses, hasta 18 meses para el enervamiento de la causal de disolución. ¿Listo? Profe, una duda, discúlpeme. Dime. Es decir, que el enervamiento hace referencia al tiempo que tiene la sociedad para disolverse, digamos, exceptuando las SAS, tienen 6 meses para hacer la liquidación. No. Y las tiene 18 No. meses. No entendí, me equivoco, no sé. Una causal de disolución puede ser que la sociedad fue creada en el 1 de julio del año 2010 y colocaron los socios una duración de 10 años. Entonces, ¿hasta cuándo va a ser la duración de esa sociedad? Hasta el 1 de julio del año 2020. A partir del 2 de julio del año 2020 ya la sociedad está en una causal de disolución. ¿Por qué? Porque ya expiró la duración de la sociedad. O sea, el término por el cual los socios habían dicho que iba a durar ya pasó. Entonces, a partir del día 2 de julio ya están en causal de disolución. Entonces, el enervamiento significa que tiene 6 meses la sociedad para subsanarlo. Ahora, en ese ejemplo que estoy colocando, ¿cómo se subsanaría? Pues se subsanaría si hacen una asamblea y en la asamblea de accionistas o junta de socios, los socios determinan decir, bueno, vamos a ampliar la duración de la sociedad. Y la sociedad ahora va a durar hasta el 1 de julio del año 2030. Hicieron el acta, ampliaron la duración de la sociedad y realizaron la inscripción en el registro mercantil. Es decir, quedó en la Cámara de Comercio esa modificación ampliando la duración. Entonces, esa causal que expiró el plazo, es decir, la duración ya pasó, entonces ya estarían, después del 2 de julio, ya no hay sociedad, o sea, están disueltas. ¿Por qué? Porque ya pasó el plazo. Entonces, tendrían 6 meses, hasta 6 meses para sanear esa situación. Cualquiera que sea la causal de disolución de la sociedad. Cualquiera. Sea por un tema como el ejemplo que pongo, o sea por un asunto también económico, un asunto de dinero. Pero la SAS no tiene 6 meses, sino que tiene 18 meses. Esa es la única diferencia. Pero en cuanto a la causal de disolución, la liquidación como tal no hay plazos, porque la liquidación puede demorar meses o años. De pronto, Carlos Corredor, me imagino que más o menos eres contemporáneo conmigo, ¿sí o no, Carlos Corredor? No sé si te acuerdas que por allá en el año 99 liquidaron... Un poquito más viejo que usted. Bueno, pero para no ponerte tan viejo, me imagino que te acuerdas que por allá en el año 99... Ah, bueno. En el año 99 liquidaron la Caja Agraria y el Banco del Estado. Y esas liquidaciones todavía no se han terminado. Y estamos en el 2020. Y la liquidadora de la Caja Agraria... Incluso por ejemplo, del Banco Nacional también. Sí. Y quizá quién es la liquidadora de la Caja Agraria. La misma que nombraron en el 2008 como liquidadora de DMG, María Mercedes Perry, algo así. No me acuerdo ahorita el apellido. Espera y lo busco bien. María Mercedes Perry creo que se llama. Ella es la liquidadora de esas sociedades. Es una de las duras a nivel nacional haciendo liquidaciones. Procesos liquidatorios, profe. María Mercedes Perry, sí. Bueno, ella es la liquidatoria, la que tiene, digamos, ese tipo de liquidaciones. Entonces, ¿para qué pongo el ejemplo? Para que vean que la liquidación no va a ser necesariamente un trámite corto. Puede ser un trámite tan engorroso y tan complejo que puede tomar años. ¿Ok?
Pero como ya la sociedad se acabó, al final la liquidación es cobrar las acreencias que se le deba a esa sociedad, pagarle a los deudores, entre esos el Estado, y cuando ya se le cobró a todo el mundo y se pagó todo lo que se debía y se paga hasta donde alcanzó, ¿no? Como dirían popularmente, como dicen en la tierra de Lina Marcela, hasta donde llovió hubo barro. Entonces, ¿sí o no, Lina Marcela? En tu tierra no dicen así. Lina, no estás ahí, Lina. Bueno, cuando ya terminó de pagársele a todo el mundo, hacen un acta final de liquidación y esa acta final de liquidación es la que se lleva a la Cámara de Comercio y ahí oficialmente podríamos decirle que ya sería como la lápida, es decir, ya ahí se terminó la sociedad ya como tal. Se extingue. Es que tenía inconvenientes con el micrófono, ¿me podría repetir, por favor? Pero Estaba intentando que si en tu tierra decían así, que hasta donde llovió hubo barro. Ah, sí, sí, así es. ¿De qué parte de la costa eres? Del Paso, César. Ok. Entonces, la liquidación va a ser un trámite que no va a ser necesariamente tan corto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces continuemos. Numeral 11. Yo, profe Angie Patiño. Si las Ahí está diferencias proyectado. Gracias. Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad con motivo del contrato social han de someterse o decisión arbitral o de amigables componedores y en caso afirmativo la forma de hacer la designación de los árbitros o amigables componedores. Ok. Bueno, este no es un requisito sine qua non, o sea, la sociedad puede decir, bueno, si hay unas diferencias entre los socios, entonces se va a acudir a un tribunal de arbitramiento. Entonces hay que mencionar ese tribunal de arbitramiento, ¿dónde sería? Si la sociedad está en Bogotá, pues toca decir, bueno, ese tribunal de arbitramiento va a ser en tal entidad, en tal centro de arbitraje. No necesariamente hay que poner la Cámara de Comercio de Bogotá. O sea, hay muchos centros de conciliación o centros de arbitraje en la ciudad y en el país. Entonces, por ejemplo, pueden colocar, bueno, que el centro de arbitraje de la Superintendencia de Sociedades o el centro de arbitraje de tal centro de arbitraje. Sí, hay uno que no recuerdo ahorita la sigla, que queda por allá como en la Avenida Suba con 116. Y así hay varios centros de arbitraje. Entonces, se puede establecer que en caso de llegar a un conflicto, entonces pueden acudir a un centro de arbitraje para que se resuelva a través de la decisión del árbitro la respectiva, digamos, diferencia. Yo sé que los abogados colocamos mucho el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, pero déjenme decirle que la Cámara de Comercio es la que tiene las tarifas más altas. Entonces, al momento de que vayan a redactar un contrato, ya saben que pueden colocar alguno diferente a la Cámara y es igual de válido. Al momento de colocar entonces, si van a someterse a decisión arbitral o de amigables componedores, que también es otra figura, ustedes ya debieron haber visto conciliación o no. Sí, señor. Sí, conciliación ya vimos. Con la profe. ¿Con quién? Con Marle. Ah, listo. Ok. Entonces,
debieron ver ahí en la clase de conciliación que existen por ley 640, no solo, y por la 1563 del 2012, la figura de la conciliación y el arbitraje, sino que existe también otra figura que se llama la amigable composición. Y la amigable composición, a diferencia del arbitraje, el árbitro requiere de ser abogado. El árbitro va a actuar como si fuera el juez, mientras que el amigable y el árbitro, pues debe ser abogado. Ustedes saben que los jueces deben ser abogados, ¿no? Entonces acá va a ser como si fuera un juez, ¿sí? Y la figura de la amigable composición, pues los amigables componedores no requieren de que sean abogados, y la amigable composición permite que haya más de una persona que tome la decisión. Tanto el árbitro como el amigable componedor es el que toma la decisión y las partes simplemente lo acatan. Aquí no hay posibilidad de berrinches ni de que recursos de apelación ni nada. Aquí, bailas. Aquí es única instancia. Lo que dijo ese árbitro o ese amigable componedor, no hay recursos ordinarios. Si ustedes ven en la 1563 del 2012, que es la ley del arbitraje y la amigable composición, habla del recurso extraordinario de anulación, pero es un recurso extraordinario, o sea, hay unas causales específicas para poder invocarlo y se invoca es ante la justicia ordinaria. Entonces, si es de mínima cuantía el trámite, o es de menor cuantía, perdón, el trámite, o sea, menos de 400 salarios mínimos, entonces el recurso iría ante el Tribunal Superior, la Sala Civil del Tribunal Superior. Y si es de mayor cuantía el trámite, o sea, más de 400 salarios mínimos, el competente va a ser la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Diferencia que el arbitraje va a ser un solo árbitro o 3 árbitros, o sea, números impares. Mientras que en la amigable composición no, en la amigable composición se pueden establecer que sean 2 amigables componedores o uno solo. Pero esto no es una camisa de fuerza. O sea, la sociedad en los estatutos pueda que pase por alto este numeral 11 y no pasa nada, ¿sí? No es que sea un requisito sine qua non. ¿Alguna pregunta? No, señor. Listo, bueno. Numeral 12. Yo, profe. El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones, cuando esta función no corresponda por la ley o por el contrato a todos o algunos de los asociados. Ok. Entonces, cuando la sociedad se está constituyendo, pues necesita tener una persona natural que sea quien vaya a ejercer todos esos actos en nombre de esa persona jurídica. Y esa persona natural, como lo mencioné anteriormente, que va a llamarse representante legal o que pueden establecer un nombre específico a nivel de la sociedad. Pueden colocarle gerente o pueden colocarle presidente, ¿sí? Va a ser el representante legal. Entonces, esta persona que va a ejercer la representación legal debe tener, primero, pues debe estar establecido por la sociedad la forma como va a ser la elección. Como lo decía al principio de la clase, no es necesario establecer un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque aquí, más que un periodo de tiempo, el reemplazo, o sea, la persona al salir debe quedar su reemplazo. Entonces pueda que de pronto la persona dure 2 meses, 3 meses en la representación legal, o que dure año y medio o 5 años, ¿sí?
Entonces, no necesariamente hay que establecerle un periodo y someterle como si fuera unas votaciones así como las que se hacen para elegir a los gobernantes. No. Acá la designación del representante legal va a ser de acuerdo a cómo se haya establecido en los estatutos, como se haya determinado la forma de elegir a este representante. Este representante debe ser una persona natural. Esta persona natural, que sea ese representante legal, debe tener unas funciones previamente establecidas en el documento de constitución. Es decir, debe en este documento donde van a estar los estatutos de la sociedad, hay que establecer claramente cuáles son las funciones que va a tener ese representante legal. Además de esas funciones que va a tener ese representante legal, digamos, pueden colocársele restricciones, puede, digamos, dividirse en diferentes personas la representación según las necesidades de la sociedad. Entonces pueden establecerse, digamos, como por áreas, o que un representante legal sea solo para asuntos comerciales, o que haya otro representante legal para los temas comerciales, ¿sí? Y esta persona o personas que van a ejercer la representación legal debe tener determinado esas facultades y esas obligaciones. Estas obligaciones que tiene, o vamos a mirar ahorita de forma genérica, haciendo un paréntesis, esas obligaciones que debería ejercer, o cuáles son los deberes de un administrador, ¿sí? ¿Quién me ayuda con el artículo 23 de la Ley 222 de 1995? Yo, profe. Ok. Artículo 23 de la Ley 222 de 1995, ¿sí? Ajá. Bueno, dice, deberes de los administradores. Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. En el cumplimiento de su función, los administradores deberán, primero, realizar los esfuerzos conducentes en el adecuado desarrollo del objeto social. Segundo, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias. Tercero, velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la revisoría fiscal. Cuarto, guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad. Quinto, abstenerse de utilizar indebida la información privilegiada. Sexto, dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. Séptimo, abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona de interés personal o de terceros en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la Junta de los Socios o Asamblea General de Accionistas. En estos casos, el administrador suministrará al órgano social correspondiente toda la información que sea relevante para la toma de la decisión. De la respectiva determinación deberá excluirse el voto del administrador. Si fuere socio, en todo caso, la autorización de la Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas solo podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la sociedad. Ok, gracias. Bueno, si ustedes escucharon ahí, esas son las obligaciones que debe cumplir el administrador de toda sociedad, o sea, el representante legal de cualquiera que sea el tipo de sociedad. Y voy a hacer aquí un paréntesis para hablar del concepto del buen hombre de negocios. Ahora necesito que alguien me ayude buscando el artículo 63 del Código Civil. Yo, profe.
Profesor, ¿Sí? culpa y dolo. Ese, sí. Artículo 63. La ley distingue tres especies de culpa y descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo. Culpa leve, descuido ligero. Es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido sin otra calificación significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Profesor, una pregunta. Listo, gracias, dime. Este artículo 63, dado los tiempos que corren, pues todos sabemos que es antiquísimo, ¿no? Pero dado los tiempos que corren, ¿no ha generado controversia por el tema de que diga solamente hombre o diga padre de familia en el tema ahora que estamos tan en auge con la igualdad, ¿no? Fíjate que no, y gracias por la pregunta. La Real Academia de la Lengua Española ha, digamos, fijado como la posición frente al lenguaje inclusivo. Hay palabras o expresiones que no tienen género, ¿sí? Por ejemplo, a veces, por más inclusivo que quiera ser el lenguaje, termina siendo redundante, ¿sí? Y termina causando todo el efecto contrario. Cuando aquí se habla de hombre, yo no lo veo como algo machista, sino refiriéndose a que en el concepto clásico de familia, en la época que se expidió el Código Civil, supongo que ustedes saben en qué fecha fue expedido el Código Civil, ¿cierto? ¿Recuerdan la fecha? 1972. Sí, claro, en 1887. En 1863 empezó algunos estados, que en ese momento Colombia era un estado federal, a adoptar el Código Civil. Y en 1887 se adopta como el Código Civil de la Unión, cuando ya pasamos de ser federalistas a centralistas, o sea, como somos hoy en día. Si se dan cuenta, tiene casi 150 años de redacción este código. En esa época podía ser muy común que el concepto clásico de familia, pues quien era el mayor proveedor del hogar iba a ser el hombre, ¿sí? Con el perdón de las amigas que sean feministas, esa parte de la historia pues no se puede desconocer. Y cuando se habla aquí del concepto del buen hombre de familia o del buen padre de familia, se refiere como a esa persona que provee, que es diligente, es decir, que puede tener, digamos, un nivel de manejo adecuado de las situaciones, de las circunstancias, y que estaría un paso adelante de las situaciones. Entonces, cuando hablamos de que este concepto de la culpa en el derecho se asemeja a ese buen padre de familia, se refiere a que es precavido, ¿sí? A que no va a generar descuidos, no va a ser descuidado como que de pronto vamos a ir haciendo las cosas y vamos viendo cómo nos va yendo, ¿sí? Sino que prevé, es decir, trata de ser planificado.
de planificar las situaciones y evitar descuidos que con ocasión de esos descuidos se puedan, digamos, presentar situaciones que lamentar. Ese concepto se traslada al mundo de los negocios. Y fíjate que el artículo 23 habla de igual, el concepto del buen hombre de negocios. Y el buen hombre de negocios se considera o se compara al buen padre de familia, teniendo en cuenta que el buen hombre de negocios toma riesgos en las decisiones que asume, ¿sí? Asume riesgos en esas decisiones que toma, pero esos riesgos, digamos, deben ser analizados. No es que de pronto va a hacer las negociaciones a ver de pronto cómo nos va, pueda que nos vaya bien y si nos va mal, pues bueno, de malas, ¿no? Porque hay una responsabilidad en esa administración que tiene la persona en el mundo de los negocios, así como en este caso en el mundo de la sociedad, de la empresa, así como en ese momento en el Código Civil se hablaba del cuidado que debía tener o que debe tener el padre de familia. Pues un padre de familia va a tener cuidado, ¿cierto? Por ejemplo, con los hijos. Si ustedes, digamos, May, ¿tienes hijos? No, señor, no tengo hijos. Bueno, pongamos el ejemplo que tienes un hijo y que estás en Sí, el señor. Parque Nacional. Y tú ves que viene un pitbull porque el que está paseando el perro lo tiene sin cadena y lo tiene sin bozal. Y viene hacia donde estás tu hijo jugando. ¿Qué es lo primero que tú haces instintivamente? Pues ir a rescatar al niño. Exacto, ¿verdad? Y tú pensarás que me muerda a mí, pero no al niño, el perro, ¿sí? Exacto. Entonces, Sí, señor. ese concepto de buen padre de familia, es decir, que es cuidadoso, que no es negligente, se lleva al mundo de los negocios para el administrador. Pero aquí, más allá de si de pronto el lenguaje es machista o está desactualizado o no, se mantendría, sea que ejerza esa función un hombre o una mujer, porque ya desde hace mucho tiempo, hace décadas que hay hogares conformados donde la cabeza visible pues es la mamá, ¿sí? O lo que llaman madre soltera, y es la cabeza visible. Y aquí perfectamente calzaría esa definición del concepto del buen hombre de negocio para esa mamá que ejerce, digamos, esa protección de ese hogar o esa provisión a sus hijos, ¿sí? No siempre en la redacción de las normas se va a aplicar este lenguaje de género. Es más, yo creo que en ninguna norma, a menos que quizás en las últimas, pero no recuerdo donde haya norma que hable de géneros. Siempre se toma género masculino, siempre se habla del hombre. Algunas en asuntos penales, digamos como que queda abstracta. El que matare a otro. Entonces ahí no dice él o la, ¿sí? El que matare. Entonces, pueda que sea un hombre, pueda que no sea hombre, ¿sí? Entonces, digamos en términos de legislación, no he visto nunca como ese tipo de pronto de situaciones que se planteen si debería ser inclusivo el lenguaje en la redacción de una norma. La verdad no lo había analizado hasta ahora que me haces la pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta aparte de la de May. Gracias, profe. Yo no tengo nada yo no tengo nada contra el lenguaje de género, pero a veces las personas lo dicen las palabras redundantes y se les olvidan las reglas del español. Como si yo dijera, por ejemplo, estudiantes y estudiantas. Suena mal, ¿verdad? Es lo mismo que decir señores y señoras. Si yo digo damas y caballeros, es diferente.
Son palabras diferentes. Pero si cambia una sola letra, como decir presidenta, está mal. Si yo digo la gerenta de una sociedad, ¿ustedes piensan que el término estaría bien dicho? O que dijera la representanta legal de la sociedad. Suena horrible. No, ¿verdad? No tiene Suena género. horrible. Entonces, por eso el lenguaje inclusivo es de cuidado, porque no siempre, digamos, sería acorde con la frase. Cuando en un escrito cuando yo voy a hacer un escrito, yo no distingo si es hombre o mujer. O si, por ejemplo, si voy a resaltar que es del sexo femenino, entonces yo digo, yo no voy a decir jueza. Jueza estaría mal dicho. Si aplico las reglas del idioma, yo tendría que decir las reglas de la Real Academia de la Lengua Española, entonces yo tengo que decir la señora juez. Entonces, fíjense qué diferente es decir la señora juez a decir jueza. Lo mismo decir fiscala. Es horrible, ¿o no? O sea, suena como que algo que no está bien el término. Pero si yo digo la señora fiscal, fíjense que es mucho más elegante, resalta más la feminidad de la funcionaria. ¿Sí se dan cuenta? Y no estoy utilizando ahí ningún lenguaje inclusivo. En cambio, árbitra sí está permitido. Hay árbitro y árbitra, eso sí está permitido. La Real Academia Española de la Lengua sí estableció árbitra. Pero fíjate que a veces la Real Academia es como el Chavo, así como la señora esta, la Chimontrufia en el Chavo, que así como dice una cosa dice otra, primero dice una vaina y después dice otra. Por ejemplo, habían permitido utilizar el término todes y después se retractaron diciendo no, eso va contra las reglas gramaticales. Se dieron cuenta de que no podían ir en la onda de ese lenguaje incluyente siempre porque rompía con el esquema gramatical. Y fíjense que de pronto eso no pasa tanto con la lengua inglesa. La Real Academia de la Lengua Inglesa en Londres no tiene tantas vertientes cambiando palabras como lo hacen en Madrid, cambiando la Real Academia cada rato, incluyendo ese tipo de palabras para después retractarse. Aun cuando utilicen en el idioma inglés, utilicen modismos y puedan utilizar diferentes palabras como sinónimos, dependiendo del país de habla inglesa, no se ve tanto eso como si se ve en el español. No, bueno, ahí como para que analicen después esa situación. Bueno, ¿alguna otra duda? Frente al... Profesor, sí, seguramente si el profesor me puede como identificar esa diferencia. O sea, cuando uno ve la definición de culpa leve y levísima, no sé si el profesor me puede ejemplificar esa diferencia. Bueno, es como un grado, ¿sí? Como digamos que una es más leve que la otra, que una es como un descuido menor y en la otra hay un descuido mayor. En la levísima se resalta como un descuido mayor y que podría graduarse ese descuido como en tres grados. En un primer grado, en un segundo y en un tercer grado, siendo la culpa levísima la de, digamos, mayor descuido, la que generaría mayor impacto. Fíjense que la culpa en el lenguaje técnico del derecho es diferente a lo que ustedes encontrarían en la definición del diccionario. Si ustedes van al diccionario y consultan culpa, les va a decir palabras más, palabras menos, que la culpa es como cuando alguien hace algo a propósito o que tuvo una intención, ¿sí?, de hacer algo. Entonces, acá en el derecho o en el derecho civil, la culpa es todo lo contrario. La culpa es cuando hay un descuido, o sea, no hay esa intención, esa intencionalidad de ocasionar el daño. Es todo lo contrario.
la culpa. La intención se llama dolo, cuando hay una intención de causar un daño. Ahí se habla del término dolo. Pero cuando hablamos del término culpa, es un descuido. O sea, lo opuesto a la intención de causar el daño. En términos legales, en términos del derecho. Por eso, bueno, no sé si ustedes han visto derecho penal. Si no lo han visto, cuando van derecho penal van a ver que de pronto hablarán en penal especial de unos tipos de delitos y van a ver que para ciertos delitos como el homicidio va a hablarse, por ejemplo, del homicidio culposo, y que el homicidio culposo no es que hubo la intención, digamos, como de mayor gravedad del delito, sino todo lo contrario, ¿sí? Como que en vez de agravarlo, ocurre todo lo contrario. Es decir, se toma como un eximente y que atenúa la pena, que fue lo que pasó con Diomedes Díaz. No sé si se acuerdan cuando Diomedes, eso hace como más de 20 años, no sé si recuerdan, tuvo el problema este cuando se murió esta niña Doris Adriana Niño, creo que era el apellido, ¿no? Entonces, el homicidio que le Y así estaban... se llama, Doris ¿Cierto? Adriana Niño. Ok, entonces el delito que le imputaron fue ese tipo de homicidio. Ahora, no recuerdo si le dieron una pena más alta a los escoltas de Diomedes o qué. Yo sé que Diomedes fueron como unos 6, 7 años que pagó o que lo habían condenado. Y una de las situaciones era que no buscaban o no buscaron matarla, ¿sí? O sea, como que ocasionarle la muerte al suministrarle esa cantidad de droga. Entonces, en el derecho, el término culpa va a ser como un descuido, ¿sí? Lo opuesto o lo contrario al dolo. El dolo, entonces, cuando hay esa intención de realizar un daño. Y llevándolo acá al tema del administrador de la sociedad, el administrador debe actuar como un buen hombre de negocio. Entonces, el buen hombre de negocio no significa que no va a tomar decisiones que pueden como que ser cuestionadas o decisiones como que de pronto le pudieran decir, oiga, pero usted cómo tomó este tipo de decisión y no tuvo en cuenta esta variable, no tuvo en cuenta esta otra situación. Debe tomarlas, pero consciente de los probables resultados que obtenga con la decisión que está tomando. Porque cuando el administrador de la sociedad, cuando ese representante legal está tomando la decisión, está respondiendo es la sociedad y en últimas los socios. Entonces, es probable que piense, bueno, a mí no me interesa si en este negocio la sociedad no le va bien y pierde muchísima plata, porque pues como no va a salir, digamos, del bolsillo de él, entonces por eso, como buen hombre de negocios, debe prever ese tipo de situaciones al momento de tomar decisiones que puedan ser cuestionables. Cuando el administrador está metiendo las de caminar o se está excediendo, ustedes piensan que los socios deben quedarse de brazos cruzados y no pueden hacer nada para tratar de evitar que siga generando un mal mayor. O hay que ponerle un alto a esa mala conducta y solucionar. Bueno, miremos el artículo 25 de la ley 222 del 95. Yo, profe, de la ley 222, ¿sí? Sí. Artículo 25, dame un segundito. Dice, artículo 25, acción social de responsabilidad. La acción social de responsabilidad contra los administradores corresponde a la compañía, previa de decisiones de la Asamblea General o de la Junta de Socios, que podrá ser adoptada aunque no conste en el orden del día. En este caso, la convocatoria podrá realizarse por un número de socios que representen por lo menos el 20% de las acciones, cuotas o partes de interés en que se haya dividido el capital social. La decisión se tomará por la mitad más una de las acciones, cuotas o partes de interés representadas en la reunión
e implicará la remoción del administrador. Sin embargo, cuando adopta la decisión por asamblea o junta de socios, no se inicia la acción social de responsabilidad dentro de los 3 meses siguientes. Esta podrá ser ejercida por cualquier administrador, el revisor fiscal o por cualquiera de los socios en interés de la sociedad, en este caso los acreedores que representen por lo menos el 50% del pasivo externo de la sociedad, podrán ejercer la acción social siempre y cuando el patrimonio de la sociedad no sea suficiente para satisfacer sus créditos. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos individuales que correspondan a los socios y a terceros. Gracias. Entonces, si se dan cuenta, aquí la ley le permite a los socios, como que si ven que el administrador no está haciendo bien las cosas y está tomando decisiones que al final van a perjudicar a la sociedad, pueden ejercer esta acción social de responsabilidad. Y recuerdan cuando mencioné el tema de la convocatoria a la reunión. Entonces, aquí esta reunión sería una reunión extraordinaria y esta reunión extraordinaria puede ser convocada por aquellos socios que representen por lo menos el 20% de las acciones de las cuotas sociales o de las partes de interés. Entonces, si hay 5 y de esos 5 socios, uno tiene el 40% y los otros 4 tienen del 15% cada uno, entonces basta con que siquiera 2, que sumados ellos den el 30%, por lo menos ellos pueden convocar a la reunión. Y en la reunión, ¿qué se va a buscar como efecto de esa reunión? Remover al administrador, es decir, ponerlo de patitas en la calle y nombrar un nuevo administrador de la sociedad. En efecto, o en la práctica, eso es lo que sucedería. O sea, que al final los socios tienen la forma de hacerle un control a la gestión que está haciendo el administrador y no esperar hasta la reunión ordinaria, porque entonces puede ser demasiado tarde. Porque en pronto los socios pueden pensar, bueno, pero estamos en agosto. Si esperamos, estamos ya en septiembre. Si esperamos hasta la reunión ordinaria y si la reunión ordinaria la convoca para el 31 de marzo, se va a pasar todo el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Van a pasarse más de 7 meses y en esos 7 meses pues puede seguir metiéndolas de caminar y cuando ya se llega a la reunión ordinaria puede ser demasiado tarde. Entonces aquí la norma en el artículo 25 de la ley 222 de 1995 le permite a los socios poder ejercer esta acción social de responsabilidad. Y fíjense que aquí dice la convocatoria solamente con el 20% de quienes representan esas acciones. O sea que no es que se necesite demasiada gente que esté de acuerdo o un porcentaje muy alto del capital para convocarla. Entonces, convocar esta reunión es muy sencillo o es muy fácil convocarla. Y el efecto de la reunión como tal es despedir a ese administrador y nombrar uno nuevo. Claro, al despedirlo, pues entonces hay que iniciar las acciones legales pertinentes contra esa persona que se está removiendo del cargo. Entonces, si se dan cuenta, deben quedar estas reglas de los límites de esas obligaciones o qué facultades y hasta qué punto se le van a conceder al administrador en la sociedad. ¿Quién me ayuda con el numeral 13? Las facultades y obligaciones del revisor fiscal cuando el cargo esté previsto en la ley o en los estatutos. Y entonces, el revisor fiscal debe ser un contador público titulado y el revisor fiscal va a velar primero porque se cumpla al interior de la sociedad con lo establecido en la ley. Y segundo,
que la sociedad y el representante legal específicamente cumpla con los estatutos de la sociedad. Ahora, la única sociedad que tiene la obligación de un revisor fiscal al momento de constituirse es la sociedad anónima. Las sociedades colectivas, las sociedades en comandita simple, las sociedades en comandita por acciones, las sociedades por acciones simplificadas no tienen la obligación de nombrar un revisor fiscal al momento de constituirse la sociedad. Ahora, la ley, ya después de que está en funcionamiento la sociedad, dice, la jurisprudencia dice que la sociedad va a tener la obligación de un revisor fiscal cuando en el año inmediatamente anterior tuvo utilidades o tuvo ingresos superiores a 3.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, si sus ingresos, no utilidades, ingresos, fueron más de 3.000 salarios mínimos, estamos hablando de, ya les digo, 2.600 millones aproximadamente en ingresos, le va a surgir la obligación de tener revisor fiscal. O si tuvo sus activos más de 5.000, si sus activos suben a más de 5.000 salarios mínimos, es decir, 4.300 millones aproximadamente. En estos dos eventos, la sociedad, ya cuando está ejerciendo el objeto social, le surge la obligación de tener un revisor fiscal. El revisor fiscal puede ser una persona natural o puede ser incluso una persona jurídica. La persona jurídica, hay firmas de contadores que se nombran como revisor fiscal y a su vez esa firma de contadores designa pues una persona natural, contador público, para que ejerza en esa sociedad la labor de revisoría fiscal. El revisor fiscal en ningún momento, aclaro, en ningún momento el revisor fiscal se vuelve el contador de la sociedad. ¿Ok? El revisor fiscal es alguien que va a ir a vigilar, o sea, es alguien que va a ser externo a la sociedad. Es como si fuera una especie de auditor. ¿Y qué hace el auditor? Pues pisarle los callos, ¿no? De hecho, los contadores tienen un número limitado de revisorías, ¿cierto? No pueden ser revisor fiscal de todas las empresas que quieran. No sé si Ernest, sí, hay máximo 5 revisorías. Sí, Maya, así es. Máximo 5. Y hay unas reglas especiales como por ejemplo que si trabajan en empresas del mismo grupo empresarial, entonces no puede ser revisor en 2 empresas con el mismo cargo del mismo grupo empresarial. O sea, podría ser en una revisor fiscal y en otra podría ejercer como contador. Pero tampoco puede ser revisor fiscal de una empresa que pertenezca a un familiar directo, ¿cierto? Sí, es decir, mi esposa no puede ser revisora fiscal de una empresa mía. Ajá, exacto. Está limitada en eso. Las restricciones van a ser primer grado de consanguinidad, segunda afinidad y primero civil. Cuarto grado de consanguinidad, segunda afinidad y primero civil. Eso incluye... Pero en cambio un contador, los hermanos, un contador, los primos, la esposa, el cuñado. Eso sí puede ser en cualquier lado. Pero el contador sí puede ser, el familiar sí puede ser el contador, ¿cierto? El contador puede ser un familiar, no hay problema. Ajá. Pero el revisor fiscal sí tiene ese tipo de restricciones. Porque terminaría siendo como... Sí, hay una limitante, ley 43 del 90. Auditor, más o menos. Y ley 43 del 90. Tiene limitaciones. Listo. Bueno, y finalmente, el numeral 14 dice: los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad, estipulen los asociados para regular las relaciones que da origen el contrato, a que da origen el contrato. Entonces, estos 14 numerales es lo mínimo que debe llevar el documento de constitución de la sociedad, es decir, los estatutos. Esto es lo mínimo.
pero los socios pueden colocarle, además de esto, otro tipo de reglas adicionales a lo que menciona acá el artículo 110. ¿Alguna pregunta sobre esto para finalizar? No, todo bien. Señor. Ok. Sí, muchas gracias. Listo, bueno, entonces paso lista. Acuña Diana Marcela. Acuña Diana. ¿No está? Presente, profesor. Sí, Ok. señor, aquí estoy presente. Aponte Lady Carolina. No, profe, ella no está, ella dejó de estar con nosotros en segundo. En Pero ella primero. No, pero En ella primero. ella vino en estos días. No, Aponte no ha venido. Ella es desde el tercer bloque de primero